Hola, buenas noches aquí en el Palmar. Bien, la videoclase de hoy va dedicada a Carlota unas dudas que me ha hecho respecto al 28, el 29 y el ejercicio 30 de las actividades que he propuesto. Del 28 voy a hacer el apartado A solamente y el B ya lo dejo para que lo hagáis vosotros. El 29 voy a hacer algunos puntos. No lo voy a hacer todo, pero voy a decir cómo se hace. Y el 30, pues voy a indicar cómo se hace. Bien, vamos a pasar al 28. Estudia la derivabilidad de las siguientes funciones. Vamos a hacer el A igual a valor absoluto de x menos 2. Lo más importante para trabajar con los valores absolutos es ponerlo, porque los valores absolutos tienen una alternativa y es escribirlo como funciones definidas a trozos. Vamos a ver cómo se hace definida a trozos y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Bien, antes de meterme un poco ya en materia de golpe y porrazo, como sé la dificultad, vamos a hacer un pequeño apéndice. Fijaos que si yo vamos a empezar con la función más sencilla. Si f de x fuese el valor absoluto de x, nosotros, ¿qué hace la función valor absoluto? A los números negativos los transforma en positivos y a los positivos los deja tal como está. Bien, ¿qué significa eso? Que si el número es negativo, x menor o igual que 0, se le multiplica, se transforma en positivo, se les cambia el signo, y cambiar el signo es equivalente a multiplicarlo por menos 1, es decir, menos x. Si x es menor o igual que x, es igual a menos x. Y si x es mayor que 0, entonces igual a x. Se respeta al máximo posible. El signo, en el caso que es los positivos, pues no se les toca, se les deja tal como está. Y el 0 también. Bien, aquí pues viene una pequeña explicación, que lo veréis ya cuando lo pase, que es, ya que el valor absoluto cambia el signo a todos los números negativos, respetando el de los positivos, ahí entre comillas, ¿no? Violando un poquito. Bien, vamos a ver qué pasa, porque el objetivo es estudiar la derivabilidad de la función y igual a x menos 2. Bien, si lo de dentro es negativo, negativo igual que 0, pues yo lo voy a multiplicar, le voy a cambiar el signo, es decir, lo voy a multiplicar por menos 1. Menos si x menos 2 es menor o igual que 0. Y si es positivo, se le deja tal como está. Es un número que se le respeta el signo. X menos 2, si x menos 2 es igual que 0. Vamos a fijarnos esto, pues no lo vamos a cambiar, pero vamos a fijarnos en esta parte de aquí y vamos a ir cambiándole el signo. Vamos a ver cómo se queda esto y vamos a dejarlo esto un poquito más curioso, porque ya yo creo que esto lo vaya a comprender fácilmente porque es echar mano un poco de las inecuaciones más sencillas que hemos visto en cuarto de la ESO y al principio y en el primer trimestre. La primera parte yo multiplico por menos 1, x menos 2 por menos 1 es menos 2, se transforma en más 2, menos 1, y si x menos 2 es menor o igual que 0, entonces el menos 2 pasa a, la inecuación esta pasa al 2, ¿vale? Bien, es decir, vamos a ver aquí cómo está, vamos a decirlo un poquito más mejor. Aquí, más mejor, ya me sale que los defectos como a los críos. Si x menos 2 es menor o igual que 0, el menos 2 que está aquí restando pasa al otro lado sumando, y aquí que está restando pasa al otro lado sumando, quedándose aquí en la arriba, pues ni más ni menos que esta expresión, x menor o igual que 2, y aquí x mayor que 2. Fijaos que de dónde viene el 2 menos x. Si estuviese seguido, pues el guión, pero el guión pues sale como le da la gana. Bien, menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 2 más 2. Bien, el más 2s pues pasa al lado positivo. Fijaos cómo quedaría ahora. Fijaos que quedaría definida a trozos de esta forma. Esta es la función equivalente al valor absoluto de x menos 2. 2 menos x si x es menor o igual que 2, x menos 2 si x es mayor o igual que 2. Bien, fijaos en este caso, aquí es una función continua en todos los números reales. ¿Por qué? Porque cada uno de los trozos son polinomios. Cada uno de los trozos son trozos polinómicos, salvo en x igual a 2, que se va a estudiar qué es lo que pasa en x igual a 2, porque es donde se produce el cambio. Por su lado, una función lineal, luego es continua en todos los números reales. Luego, tanto va a ser continua desde menos infinito a 2. Y esto también es otro polinomio lineal,
que es continuo en todos los números reales, luego va a ser continuo en x mayor o igual que 2. Fijaos. Claro, si hay algún punto donde podemos cuestionar la continuidad es en el punto donde se produce un salto de trozo. Entonces vamos a calcular qué es lo que pasa por la izquierda y por la derecha de esta función. Límite cuando x tiende a menos 2, perdón, a 2 por la izquierda, es decir, para valores menores que 2. En este caso estamos hablando de 1,99, 1,999 y entramos en esa vorágine. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿de cuál de los dos trozos estamos? ¿De este de arriba o del de abajo? Pues estamos en el de abajo, porque esto es para x menor o igual que 2. 2 menos x. Pues entonces aquí yo sustituyo 2 menos 2, 0. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando x tiende a 2 por la derecha. 2 por la derecha es, me voy aproximando al 2, pero por valores por exceso. ¿Qué valores hay por exceso? Pues estamos el 2,01, 2,001, 2,002, 2,00009 y así sucesivamente. Pues entonces, en este caso, ¿cuál de los dos trozos estoy? Con el de abajo para x mayores, valores mayores que 2. Luego aquí sería f de límite cuando x tiende menos 2, 2 menos 2, 0. Fijaos que el límite por la izquierda y por la derecha coincide. Y f de 2 también, que sería en este valor, o sí, que aquí le puedo dar el de arriba o el de abajo, o si quieres x, valor absoluto de x menos 2, 2 menos 2, 0, valor absoluto de 0, 0. Fijaos que aquí coincide el valor que toma la función en 2 con los límites laterales en ese punto. Por lo tanto, la función es continua. Aquí concluimos que es continua en todos los números reales. Si no fuese continua, ¿qué podríamos decir? Ya de antemano que en 2 la función no va a ser derivable. Bien, esta es la función que tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la función, si lo representamos, fijaos que en 2 hay un punto peculiar, fijaos que es continuo, puedo dibujar este tramo o esta sin necesidad de levantar el bolígrafo, la tiza, podríamos dibujarla, no habría ningún problema por esa parte. Bien, ¿qué es lo que ocurriría? Vamos a ver ahora qué pasa con la derivada. Para el cálculo de la derivada lo puedo hacer de dos formas. En caso yo lo voy a hacer de dos formas, pero vosotros con que lo hagáis de una forma me sobra. Bien, vamos a ir usando, voy a hacerlo de la manera clásica, usando el límite. Entonces cuando 2 menos 2, aquí ¿qué ocurre? Que esta función es derivable en todo esto que es un polinomio. Cada uno de los trozos son polinomios, luego van a ser derivables en todos los números reales, los polinomios por indiferencia. Por lo tanto, esto en una restricción va a ser derivable desde menos infinito a 2. Y este va a ser derivable desde 2 a más infinito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Donde hay el único punto que puedo cuestionar la derivada es precisamente en los puntos donde se produce el cambio. De trozo. Bien, pues vamos a coger aquí vamos a darle el valor de f de 2. f de 2 es 2 menos 2, 0. Bien. Vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda, es decir, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2 más h por la izquierda, es decir, le voy dando valores próximos a 0 por la izquierda. En este caso estaríamos hablando de menos 0,001, menos 0,001, pero esos valores son por la izquierda. Menos f de 2, h. 2 más un número próximo a 0 pero por la izquierda, es decir, menos 0,001, estamos hablando ¿de cuál de los dos trozos? 2 menos 0,01, ¿de qué trozo estamos hablando? Pues estamos hablando de 1,999. Luego son valores de x menor que 2. Por lo tanto, en ese caso, estamos, ¿de cuál de los dos trozos estamos hablando? Del de arriba. Pues sería 2 menos 2 más h, como es f de x. Sería 2 menos x, f de 2 más h, pues sería 2 menos 2 más h. 2 menos 2 menos... sería menos hf de 2. Bien, aquí ya sustituyo, f de 2 más h sería menos h, f de 2 pues vale 0, menos h menos 0, menos h partido de h, se van las h y me da menos 1. Luego aquí la derivada lateral por la izquierda de 2 vale menos 1. Vamos a ver qué es lo que pasa con la otra derivada. Bien. Fijaos que existe aquí. Aquí vamos a calcular cuando la derivada lateral para valores por la derecha. Cuando tiende a 2 por valores por exceso. Es decir, límite cuando h tiende a 0 por la derecha. En este caso estamos hablando de valores 0, que sería más 0,001. Próximo a 0, pero siempre por exceso, nunca por defecto. F de 2 más h,
positivo, menos f de 2 partido de h. F de 2 más h positivo, estamos hablando de más 0,001, sería más 0,001, 2 más 0,001 hacen 2,001. De estos dos trozos, ¿con cuál estamos hablando? Con este. F de x es x menos 2, f de 2 más h sería 2 más 2 más... sería 2, perdón, f de x es x menos 2, f de 2 más h sería, en vez de x sería 2 más h menos 2. Fíjate que este 2 con este 2 se va, me queda h por 0, f de 2 igual a 0, que lo habíamos dicho, lo vamos a sustituir, este es el valor h, 2 más h, que es la conclusión que hemos llegado, y este es el 0 de este 0, pues h menos h. Fijaos que en este caso cuando me queda el h entre el h, pues se va, me va a dar 1 más 1. Fíjate que la derivada lateral por la derecha vale 1 y la derivada lateral en 2 por la izquierda vale menos 1. En este caso, ¿qué pasa? Que no coinciden los dos puntos, ¿vale? No coincide el 2, la derivada, porque en uno vale 1 y el otro vale menos 1. Luego la función no va a ser derivable en x menos 2. Estos puntos son muy famosos porque se les llama puntos angulosos. Ya veremos, ahora veremos con la gráfica, que lo vamos a hacer por derive. Ya verás tú cómo queda. Bien. ¿Se puede prescindir del límite? Sí, como ya sabemos derivar, pues yo cojo aquí, fijaos que la función derivada a otros dos se puede hacer sin límite. Si vamos a hacer la otra parte, me he equivocado, iba a hacer la representación gráfica con derive, digo GeoGebra, perdón, derive, a veces me traiciona el subconsciente, pues sería 2 menos x si x es menor que 2, x menos 2 si x es mayor que 2. Si yo derivo esta función, pues me va a dar menos 1, y si yo derivo la otra sería la constantemente igual a 1. Si x es menor que 2, si x es mayor que 2. Bien, vamos a ver si es derivable. En este caso, ¿cómo se hace en este caso? Yo aquí, fijaos que esto me ahorro una tarea muy grande porque es de las ventajas que tiene esta derivada. El trabajar con la función derivada pues nos ahorra mucho que trabajar con el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a menos a 2 por la izquierda de la función f de derivada de f de x, pues estamos en el límite por la izquierda, estaríamos hablando de cuando x tiende, en este caso, cuando x tiende a menos 1, luego aquí vale menos 1. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, para valores mayores de 2. Límite cuando de la función, como es constantemente igual a 1, 1 por la derecha y por la izquierda no existe. Esta sería la derivada lateral por la izquierda y esta por la derecha. No existe. Por eso no tiene sentido que aquí la derivada haya una igualdad, porque esta función no es continua en 2. Por lo tanto, fijaos, si lo represento gráficamente, sería de esta forma. Aquí se tiene, es continua, pero no es derivable en este punto. Y aquí hay un punto anguloso. Fijaos que los puntos angulosos, si yo intentase, si esto fuese un cuchillo y tuviese peso aquí, me pincharía e intentase cogerlo con la mano, me pincharía. Son los puntos angulosos. Frente a la oposición, los puntos que son derivables geométricamente son fácilmente reconocibles porque tienen una forma suave. Por eso en inglés las funciones que son derivables en infinito, cuando yo he manejado varios textos escritos en inglés, dicen smoothie, funciones suaves. A veces es equivalente y muchos textos pues hablan de funciones suaves que son funciones derivables. Bien, vamos a representarlo con GeoGebra. Sería vamos a ver, f de x, le vamos a dar aquí, f de x, y vamos a darle una igualdad, le damos aquí en la igualdad, y entonces aquí ponemos condiciones. Sí, fíjate que aquí hay dos condiciones, vamos a ponerle una que enlace tres condiciones. Sí, la primera condición. La primera condición es x menor o igual que 2. ¿Cuánto vale? Entonces, si x es menor o igual que 2, ¿cuánto vale la función? Habíamos dicho que era 2 menos x, ¿vale? Bien, vamos a ver la otra, que es enlazar dos condiciones. Lo contrario sería, vamos a meter una sí, una condición, una hipótesis, sí, y entonces, ¿qué condición le ponemos? Pues vamos a ponerle la condición de
Vamos a ir borrando aquí. X estrictamente mayor que 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la función? En este caso, la función valdría x menos 2. Como habíamos dicho, x menos 2. Fijaos, aquí tenemos la función. Vamos a darle aquí. Y si queremos situar, fijaos que aquí tenemos la función, aquí lo tenemos definido. Y aquí yo cojo y vamos a situar un punto de objeto. Vamos a situar este punto. Y aquí tenemos el punto ángulo. Fíjate que las dos curvas, esta es la curva, esta recta, fíjate que una recta sería, vamos a poner que pase por 2 puntos, la recta que pasa por este punto y este punto, que tiene esta ecuación aquí y este punto. ¿Vale? Pues aquí tiene esta ecuación. Y fijaos qué ecuación tiene. Pues si yo cojo aquí, le doy a esta recta, le voy a poner de la explícita y me queda, fijaos, 1 más 2. Aquí sería, esta sería una recta que pasa por los dos puntos, que es ni más ni menos que esta recta. La pendiente de esta es 1 y la otra sería menos 1. Bien, vamos a pasar al otro ejercicio. Bien, vamos a hacer el ejercicio 29. El B ya lo hacéis vosotros, ¿vale? Si la duda persiste, pues ya te os pasaré los apuntes escaneados, que está la solución. Bien, vamos a hacer el 29. Halla las rectas tangentes a la curva. Esta curva, 5x cubo menos 7x cuadrado menos 16x menos 2. En los puntos de abscisas x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3 y la normal en x igual a 1 y x igual a 3. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función. No lo vamos a hacer por límites, sino a través de la función derivada. Y vamos a darle y vamos a trabajar con la recta punto pendiente y la recta de cuando la condición que tenían que tener las tangentes, a partir de la condición de que tenían que tener, las pendientes para que las rectas fuesen perpendicular. La palabra normal significa perpendicular. Vamos. Bien, lo primero que vamos a hacer con la 29, vamos a calcular la derivada, que es la función derivada. Y se pide la tangente en estos puntos. Bien, vamos a derivar esto que es una función algebraica, donde hay un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Por lo tanto, sería derivada del polinomio del numerador por el denominador, por la función del denominador sin derivar, menos, aquí al contrario que en la suma, menos el numerador que antes no lo hemos derivado, se deja sin derivar, y la derivada de x menos 2. Y esto es lo de abajo al cuadrado. Esto es la derivada de esto: 3 por 5, 15x cuadrado, 2 por 7, 14x, 16, 16x por x menos 2. Y aquí sería, este se queda tal como está y esto se multiplica por 1. Ahora ya el resto, ya como está todo derivado, es simplificar esta expresión. No voy a ser pesado, simplificar, pues cuando simplificamos, pues me queda toda esta expresión, ya me queda 5x cubo más 7x. Esta es la función derivada, perdón, aquí sería la función 10 menos 23, aquí, no, viento, no, esta es la función derivada, perdón, esta es la función original y esta es la función derivada. 10x cubo menos 23x cuadrado menos 44x más 48. Si le damos el valor de 0, pues sería f de 0, y aquí vamos a trabajar con la ecuación de la recta tangente. Pero claro, ¿cuál es la recta tangente? ¿Cómo definíamos la función inicialmente de la derivada? O sea, como la derivada era la tangente de la recta, o sea, era la pendiente de la tangente de la recta que pasaba por un punto. Cuando calculábamos inicialmente, que trabajé mucho, hice muchos simuladores con GeoGebra, pues vamos a sustituir f de 0, pues vamos a sustituir la derivada f de 0, 10x0, sustituimos 0 y me da 48 partido por 4, que me da 12. Por lo tanto, voy a sustituir y menos f de x, f de 0, que es 0. Aquí sería 12 por x menos 0. Y a ver lo que nos da. Seguimos por aquí y aplicamos la recta tangente, f y menos f de 0, x menos 0 y como la derivada 12.
luego me da 12x. Vamos a ver lo que nos dice, fijaos, vamos a ver lo que nos dice esta función. Vamos a ver lo que nos dice el amigo GeoGebra. Le damos al teclado, vamos a introducir f de x, le esperemos aquí que yo tengo un ordenador. En el ordenador le doy al teclado f, le doy aquí, el paréntesis, f de x igual a... Igual, y voy a meter un paréntesis. Vamos a meterle el polinomio del denominador es 5x. Aquí le vamos a meter 3 al cubo. Vamos a darle un... Vamos a darle aquí al... Aquí en la flecha. Le vamos a meter más 7x cuadrado más 7x al cuadrado. Y le vamos a meter menos 16x. Menos 16x. Ya tenemos metido el denominador, ya tenemos metido el numerador. Ahora vamos a dividir y ahora le vamos a meter un paréntesis, porque en la expresión, fíjate, ahora sería x menos 2. X menos 2. ¿Vale? Luego fijaos que la recta sería, fijaos cómo sería así. Fíjate qué bonita es nuestra curva. Y vamos a meterle la ecuación de la recta tangente y igual a 12x. Y igual 12x. Fíjate que pasa por este punto y es tangente. Fijaos que en esta zona la peculiaridad que tiene la tangente es que en esta zona se confunden prácticamente. Son rectas que cortan a este punto en la curva, pero que se parecen mucho. O sea, hay una zona que es muy próxima tanto de la curva que tienen en común. Vamos a ver el siguiente punto. Y como tenemos en caso de 1, de x1 vamos a sacar la función, el valor en 1. Pues sustituyo 5,1 cubo, 1 al cuadrado, 16,1, 1 menos... Vamos a ponerle aquí, me falta el paréntesis, 1 menos 1 y me da aquí menos 4 partido 4 que me da 4. Si le sustituimos el valor de la derivada en f de 1, la función derivada, que era el famoso 10x cubo, menos 23x cuadrado, menos 44x más 48x menos 2 al cuadrado. Vamos a sustituir la x por el 1. Me va a dar todos estos valores que son numéricos. No voy a entrar a desarrollar el numérico, ya lo veis. Y me va a dar menos 9. Me da menos 9 y esta es la pendiente. ¿Qué me dice? Vamos a aplicar la recta tangente y... Fíjate que aquí la recta tangente es 1 menos f de 1 igual a la derivada de f de 1, aquí sería f de 1, de la derivada en 1, x menos 1. Entonces yo voy a sustituir f de la derivada era menos 9, esto daba 4. Sí, 4, no tenía, esto sería menos 4, f menos 9 por x menos 1. Entonces yo sustituyo y aquí me da la ecuación menos 9x más 13. Fíjate que aquí también se pide la recta normal a la pendiente cuando x vale 1. Bien, ¿cuál era la condición cuando dos rectas eran perpendiculares? Y esto lo tiene que saber, y esto, por ejemplo, lo trabajaba mucho el amigo Daniel. Cuando el producto de las pendientes daba menos 1. Acordaros de la tangente formaba 90 grados, la tangente 90 grados de la suma de dos ángulos, cómo se sacaba esto, y esta fórmula salía de ahí. Fíjate que cuando el producto me daba menos 1, luego la pendiente nueva de la función normal o perpendicular, la palabra normal es perpendicular, es f de menos 1, 1 de menos 9, 1, 9. Luego aquí tenemos la ecuación de la recta, sustituyendo estos valores, pero la pendiente tendremos de la recta pendiente, ¿vale? Tendremos aquí de la recta normal. Vamos a ver qué resultado me da con
nuestro amigo GeoGebra. Bien, en GeoGebra partimos de la expresión. Le puedo dar aquí en esto para mover la gráfica. La expresión que habíamos calculado de la gráfica. Entonces vamos a darle la ecuación de la recta tangente. La recta tangente era igual a... Habíamos quedado que era 9 menos 9x menos 9x más 13. Más 13. ¿Vale? Fijaos, aquí está cuando x vale 1. Fíjate que aquí x vale 1, o sea, aquí se tiene la pendiente. Bien, y ahora vamos a calcular la ecuación de la recta secante, que sería la recta normal, perpendicular, y igual a x dividido de 9. Vamos a darle aquí que de 9 menos 1 dividido de 9 también. Le vamos a sumar más 4. Le damos aquí más 4. Fíjate que estas dos rectas, fíjate que el ángulo aquí es perpendicular. Y si queremos localizar en x igual a 1, pues vamos a darle x, la recta vertical igual a 1. Fíjate que aquí tenemos el punto este es el punto, localizamos x igual a 1. Este es el punto 1 menos 4. Vamos a quitar este ya, que me molesta. Fijaos que las dos rectas que pasan